Y ahora a continuación vamos a ver un video que explica más o menos eso. No vean mucho lo que es hay más habla sobre lo que ganadores, o sea, fíjense las cifras que van a mencionar. Un hombre que empezó un negocio con 2.000 soles y que hoy factura más de 1,5 millones al año. Una pareja de esposos que apostó por ponerse laboral en un espacio de reflexión cada vez. El estudiante de medicina que se volvió comprador de cómics, que se hizo vendedor de canciones y que acabó convertido en distribuidor de termos a nivel nacional. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón de la mata, de su medio siglo, infierno a un país. Antonio Vaso y Hipólito Urano, en el corazón mismo de la Armada. ¿Y por qué estamos acá? Porque vamos a buscar a uno de los 51.512 comerciantes que trabajan en este emporio comercial. Hola, ¿cómo estás? Yo digo, yo también estoy vecino de Haití, hoy en Navarro. Por supuesto que era puede ser difícil. Antes era un hotel, no era por la sola que tiene, el hotel fácil era todo. Si quieren ser un hotel también. De Gamarra comienza la foto, en la última cuadra de Yunante con San Pablo. Este es el famoso Fiocana. En esta calle, antes era una calle donde había ventas de abarrotes, hoteles, era prostitución, cantinas. Y es que pocos saben que Gamarra es tan vecina de la parada que al principio era lo mismo. Eres el mercado metodista, que se vaya a Santa Rita, el metodista. Eres tú San Juan, la cual es apostado. Vamos a hablar un poco de los números de Gamarra. 5.200 millones de dólares es lo que se espera que venda este año el granero comercial de Gamarra, de sus más de 24.000 locales comerciales. De los 52.512 empleados que ocupa Gamarra, el 60.9%, es decir, más de 30.000 trabajadores son mujeres. Además de todo el universo de trabajadores en Gamarra, el 27% se ocupan de la industria manufacturera. El 61% de los empleados tiene entre 20 y 29 años. Cada tienda, además, emplea un promedio de 2 trabajadores. Gamarra puede crecer. El 96.8% de sus negocios son consideradas microempresas. El 3.1% pequeñas empresas. Todo este conglomerado le da empleo a más de 30.700 personas. Si lo notaron, no llegué a Gamarra vestido así. Y es que todo empezó con una apuesta. Porque acá encuentras de todo, acá tú te vistes con 50 soles de viajes, eres el triple. Hacemos la cosa, 20, 30, 50 soles. Nos vamos a vestir con 50 soles, ¿ah? A ver, vamos a ver. ¿A cómo está una camisa manga larga? Ahí la mediana, dale 40. Ahí ya. Lo primero es, esto es hecho en la marca. Éxito. Eso es una sube, ¿eh? ¿A cómo lo vas a dejar? 28. Cada una tiene su propia Bolsa de plástico de no, ya no. uno no puede venir a Gamarra y si no viene una conversión, así que como le damos con volumen, se vestido con ropa 100% Gamarra, por menos de 50 soles. Bueno, como pudieron notar en el video, algunos que se mencionan, pues están relacionados mucho a los valores económicos. Y su segundo básicamente es porque está relacionado a la economía y a lo social, como se podría decir de lo que vienen los campesinos a la peranía. Y bueno, aquí como pudieron notar algunas cifras relacionadas a lo económico, espero que les haya quedado claro el tema para más información están separadas y a continuación vamos con el torneo. Bien, chicos. A continuación vamos a ver el fenómeno de las migraciones. En realidad, para hablar de las migraciones es un tema bastante amplio. El tiempo en realidad lo que haría muy corto, porque
En realidad las migraciones se han dado a lo largo de toda nuestra historia, por diferentes motivos, pero hay dos oleadas que son muy rescatables. ¿Por qué? Porque ha contribuido mucho para que se forme una nueva identidad de la Lima que conocemos hoy. ¿Y pueden ver este aparato? Pero donde dice efectos sociales de clasificación. ¿Estamos ahí? Una de las principales explicaciones fue la de la década de los 40. ¿Alguien sabe cómo se denominó ese periodo? Que duró del 40 hasta el 48 antes de que entre Bolívar. Este periodo es conocido como la Primavera Democrática, que es comprendido por dos gobernantes que estuvieron antes de Rodríguez. ¿Quiénes son? ¿Cuántos? Ya, Manuel Fraga Bartechi y alguien más. Alguien que fue el que dictó la ley de las 200.000 leyes. Precisamente, esas dos grandes oleadas, esa oleada de los 40, en realidad es una por las cuales, por diferentes motivos, los campesinos o las personas de provincia decidieron migrar debido a que en realidad ellos vivían no como debía ser, porque en esos tiempos, y mucho más antes también, el Perú sufrió lo que llamamos los booms. Hemos tenido el boom del urbano, el boom del salitre, del algodón, del caucho, etc. Y en realidad es algo muy penoso, pero esos booms solamente se han sentido para la clase alta. Porque es más, ni siquiera nosotros que hemos vivido algunos como el de la Anchoveta no se pudo sentir tanto como debió ser. ¿Por qué? Porque toda esa plata en realidad estuvo ligado en algo que se llama bueno, son multiplicados, no es de la década de los 80, es de la década de los 70. ¿Alguien sabe quién gobernó por esa época? Los 70, los 70. Muy bien. Alberto. Y bueno, Velasco, durante su gobierno, propuso algo que decían de que era necesario para que pueda el Perú, si le quieres llamar crecer, o descentralizarse también. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ley, si quieren llamarle tan controversial? De la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria fue de que Velasco expropió a los grandes hacendados de algunas haciendas de la costa, me parece. Y ellos a los hacendados les pagó lo que se llama el impreso. A cambio de sus haciendas, les dio la plata que más o menos valía. Y bueno, eso me hace acordar un poco de lo que decía hace un tiempo el gran José Carlos Mariátegui, conocido como la Mauna, que él decía de que lograremos un progreso el día en el que se pueda repartir las tierras de manera equitativa.
porque en realidad el indio siempre fue muy explotado y sigue siendo explotado. Y es por ello de que cuando la gente ya tenía las tierras, empezó a trabajar, pero había algunas personas que no sabían cómo trabajarlas bien, y es por eso de que, sumado a eso, pidieron al Estado un préstamo para que puedan supuestamente comprar algunos artefactos y puedan venir acá, allá a poder trabajar sus tierras de una manera mejor. Sin embargo, lo que hicieron ellos fue venir acá, comprarse una casa, porque todavía en esos tiempos se vivía mal ahí. Y acá, bueno, siempre se dice de que en la capital es la tierra de las posibilidades. Y es por ello de que se dio durante ese tiempo también una migración. Bueno, ya después de esos tiempos también se dieron muchas más migraciones, y hasta la actualidad reciben algunas migraciones. Y todo eso contribuyó a que el Perú tenga una nueva imagen. Para ello vamos a ver una enciclopedia acerca de esto. Estamos en Perú a mediados de los años 50, en un contexto en el cual nuestra población era más proporcionada en lo largo y ancho del país. Así pues, durante el primer censo general, realizado en el año 1956, se había registrado el 9,5% de la población residiendo en Lima metropolitana. Sin embargo, debido a diferentes causas como la falta de tierra, servicios, pobreza, crisis económica, violencia política, etc., esta proporción fue subiendo. Asimismo, para el año 1981, se registró el 32,5% de la población peruana residiendo en la capital, donde el 41% de la población, que representaba en términos absolutos 1.901.696 habitantes, eran migrantes, de los cuales el 54% provenía de la sierra. Estos se centraron en organizaciones populares, en tuburios, callejones o corrales a los que se los denominó como barriadas. Entre los datos más interesantes rescatados en ese censo, tenemos a Ancash como el departamento con mayor cantidad de residentes en Lima, con un 10,6%. En segundo lugar, tenemos a Ayacucho con un 8,38% de su población. Y finalmente, a Madre de Dios como el departamento de menor proporción, con un 0,13%. Para 1984, Lima se ha convertido en un escenario de un masivo desborde popular. Muestra ya un nuevo rostro y comienza a perfilar una nueva identidad. Las barriadas y los barrios populosos, convertidos en crisoles, que fusionan las distintas tradiciones regionales, se convierten en focos poderosos de un nuevo mestizaje de predominante color andino, generando estilos de cultura y creando las bases de una nueva institucionalidad que poco a poco se expande. De las particularidades que requieren los migrantes provincianos, tenemos la manera de festejar las fiestas folclóricas. Asimismo, se crean asociaciones y clubes que agrupan migrantes de aldeas y pueblos. Estos congregan y les ofrecen una base de vida social que les sirve como eje importante de la organización de identidad. El baile y la música forman parte integral del sistema cultural transferido y constituyen un núcleo importante de la nueva cultura adaptativa con el que el migrante transforma la vida del mundo. Vemos en especial cómo la música andina se impone hoy con fuerza en la capital. Su presencia en la urbe no constituye ya un fenómeno exótico. Ahora en Lima residen los mejores compositores, los mejores conjuntos, los mejores fabricantes de instrumentos. Poco a poco la música andina evoluciona y se organiza también, generando la afición por la quena, la zampoña, el cerámico, entre. Con el paso del tiempo, las condiciones de seguridad de la urbe se deterioran aceleradamente y se agravan con la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales. Ante esto, la respuesta del pueblo se expresa en la organización de sistemas autónomos de vigilancia horaria y, en casos extremos, en los tribunales populares y ejecuciones humanas.
Ante todo este dinamismo cultural, Lima comienza a conocer un nuevo rostro peruano. Todo ello conlleva consecuencias en todos los aspectos sociales, como la discriminación racial, político-económico, como el déficit de servicios básicos. Para poder combatir todo esto, es necesaria una intervención activa del Estado, no solo en el fomento de programas sociales como Calubarma, sino en brindarle apoyo y posibilidades de desarrollo en los departamentos menos poblados, para así construir un orden social más justo. Se dieron cuenta en esa Practicopedia lo que menos más se debe rescatar fueron los datos estadísticos, porque mucho se habla, pero en realidad hay que tocar así, claro, como carisma, hay que tocar. El punto es de que tenemos que darnos cuenta de que eso que se está dando es algo que repercute mucho en todos nosotros, en nuestra manera de cultura, como se mencionó en el video de música folclórica. También, por ejemplo, vemos como en programas tales como El Puerto del Sitio, de que, por ejemplo, la historia del Puerto del Sitio de que ellos venían de miran a Lima porque querían buscar mejores condiciones de vida, pero a la par cuando llegan acá, ellos imponen su cultura también. Porque si se dan cuenta, se están desarrollando dos sectores que son paralelos. Por una parte tenemos el sector medio alto y por otro tenemos al sector bajo, migrante. Y todo ello hace que el Perú tenga una nueva identidad. Por ejemplo, como mencioné ahí, se crean los clubes, hay artistas, conjuntos, etc. Ante las consecuencias, tenemos el deterioro de las condiciones de seguridad. Bueno, eso podemos rescatar o decir de que como la cantidad de personas que emigraron acá no era una cantidad poca, sino que como vimos en menos de 28 años nuestra población ha aumentado de un 9,5% a un 32,5%. Y eso es mucho en realidad. Ante ello también Lima ha crecido. Ahora llega a más de Lima grande. Y los lugares conocidos como variedad en los cuales se encuentran estas personas, hoy día los conocemos como distritos como por ejemplo San Juan de Rancho, Atevicate, Lince, etc. Y ante ello, creo que lo que deberíamos hacer es asimilar un poco de que bueno, ya no somos la misma de los servicios, ya no somos la misma de hace muchos años. Y deberíamos tratar de concientizarnos y a lo mejor, entre todos, en conjunto, pedirle al Estado o darle una idea de que, como dice ahí, de que podamos, aunque sea, de que ellos puedan dar unas mejores condiciones de vida, porque si no les da mejoras a las personas de desarrollo para que puedan estar allá, pues ellos van a mirar y van a seguir acá y Lima va a seguir siendo una ciudad centralizada. Y así no debería ser mucho de eso.
comenzando desde una matriz costeña criolla hasta tener un perfil más urbano. Bueno, antes de las culturas andinas y amazónicas eran consideradas como cultura popular nacional porque ellos eran considerados como regionales o provinciales. Solo lo criollo costeño se iniciaba como algo referencial a lo nacional. Bueno, a partir de la década de 1950 esto fue cambiando porque la cultura andina y lo amazónico ya se fue expandiendo más a lo regional. En la década del 50 dio un nuevo estilo, que es el bolero. Su más grande exponente fue Lucho Vargas, junto con Felipe Pinglo, que también fue un representante de bolero. Bueno, voy a hablar sobre cultura cultural criolla. La cultura cultural criolla se formó en barrios como Los Altos, Lima, que son un poco peligrosos. La música se desarrolla en estos recursos urbanos que tienen como característica utilizar a personas. Este género fue llamado música criolla. La chicha, muchos saben ya, se evidencia por la música chicha, como chacalón, que surge como una sensibilidad de los pobladores migratorios, que quiere buscar algún lugar donde avanzar para poder vivir. En la década de 1980, esto fue cambiando porque la música chicha se impuso y fue más fructífero. Se consagraron los grupos como los yaquis. Ese grupo también así de chicha. En la actualidad, a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, esto ha ido cambiando porque ya la música andina es más representado como el elemento constituyente de nuestra sociedad. Bueno, también se han surgido muchos grupos de cumbia, pero con un estilo más estilizados y modernos, tales como el grupo 5, Romano y Evidente, solistas como Fuentes Rosados y Martín. Bueno, a continuación, buenas tardes a todos. Vamos a trabajar con la separata. La última cara. El tema es la sociedad de información. Ya, a ver. Acá en Perú han llegado diversos avances tecnológicos, todos saben, han llegado un montón de celulares, lo último en televisión, y también han llegado las computadoras de casa. Ahora, estos avances tecnológicos de una forma están haciendo bastante cambios en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Ahora, vamos a leer un poco en Perú ante la sociedad de información.
hay avances tecnológicos, pero estos avances están llegando solo acá en Lima, son en este punto, mientras que las zonas campesinas no llegan. Entonces, ahora que la tecnología es parte de nosotros, por ejemplo, dependemos del internet, todo es de internet, ¿cierto? Las empresas también. No. Y con esto, a los niños, por ejemplo, hay que enseñarles a utilizar estos medios tecnológicos que son de información y comunicación. Ahora, a los niños hay que empezar enseñándoles por la escuela. La escuela tiene que enseñarle a los niños cómo utilizar esas herramientas, porque en un futuro lo vamos a utilizar sí o sí. Ahora, Alan García, el presidente nuestro, en su segundo gobierno, tuvo una idea, fue buena, fue muy buena la idea, tuvo la idea de, no sé si se acordarán de unas laptops chiquitas, verdes, pequeñitas, que iban a ser dadas a los niños pobres, a esta zona. Ya. Ahora, la idea está bien, o sea, es bueno. Ahí los niños van a aprender a usar una computadora y todo. Pero hay un problema. ¿Quién les va a enseñar? Los profesores de esos sistemas saben cómo usar una computadora. Entonces, ¿cómo les va a enseñar ellos a sus alumnos? Y más aún, si no tienen internet. Internet es algo importante en una computadora. A pesar de que puedan aprender Excel, PowerPoint, pero todavía falta programar más y demás. La internet te informa, te ayuda a comunicarte. ¿Cierto? Por ejemplo, Rebeca, ¿qué es? ¿Tú qué harías en tu computadora si no tienes internet? Jugaría. Entonces eso es. No sirve de mucho. Walter, ¿tú qué harías en internet? Entonces, solo vayan a hacer. Yo sí. Los niños solo silencio. Solo vendría a ser una máquina para jugar o para aprender ahí de curioso. Ahora, el siguiente punto, la sociedad de la otro que quiera leer. Sí. Ya. Durante la década de 1960 y 1970, el desarrollo tecnológico modificó la forma de acumulación de la capital en el mundo. Se pasó de explotar materias primas y fabricar manufacturas a producir, distribuir y gestionar conocimientos. Este fenómeno influyó en varios ámbitos de la vida humana, como el desarrollo del Internet en la década de 1980. Gracias a esto, actualmente vivimos en una sociedad de la información. Esta configuración mundial ha reproducido inequidades existentes. Algunas sociedades mantienen el control de la producción cultural, informativa y tecnológica, y otras son básicamente receptoras de dicha producción. El Perú hasta el momento se encuentra en el segundo grupo. Ahora vamos con el segundo. Como ya se hizo esta configuración a una sociedad mantiene el control de producción cultural y tecnológica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, el Perú, como no creamos nada, entonces recibimos lo que los demás, lo que el exterior hace. El exterior crea todo eso y nosotros somos los recursos. Nosotros lo recibimos, nosotros solamente somos un país consumidor, nada más. Ahora, llegamos a otro punto que es la definición de las TICs. ¿Alguien sabe lo que es las TICs? Las TIC nada más. ¿Alguien sabe? No. TIC. TIC. Ya, para que tengan una idea de lo que es la TIC, si no está muy... La TIC es tecnología informativa y comunicación. ¿Algún aparato electrónico que te ayude a informar? Celular. ¿Ah? Celular. Ya, esa es comunicación. Y también. Otro. ¿Computadora? Computadora. Laptop. Televisión. Radio. Silencio, chicos. Ya, estas son las TIC. Son
más complicado. Ya. Ahora, hay un dato bien importante. Ya, según el INE, ¿sabes lo que es INE? INE. INE. Acá nada más, se le cuenta de la Brasil. Ah, ya, eso. ¿Ah? No. Gaby tenía que ser. Ellos hicieron un silencio. Dice que en el año 2011 el 36% de la población mayor de 6 años utiliza internet, aunque solo el 4,6 tiene acceso desde su hogar, mientras que el 56,1 utiliza cabina de internet. Pues es una forma ilegal de utilizar ya, entonces esto es en el año 2011, ahora ya han pasado 2 años, y ahora de 4,6 que tenía en su hogar, ahora imagínense cuántos tienen internet en su hogar. Pero, como una diferencia que ahora existe el Wi-Fi. Es cierto, es más fácil entrar a internet. ¿Cómo? Le puedes robar la contraseña del vecino, o puedes pedir amablemente que es alquilante. ¿Cierto? No. Ya, eso es una buena forma. Y bueno, ya tenemos el uso de líneas telefónicas y el uso de celulares, que es grande. El uso de celulares se ha incrementado 50 veces en los últimos 10 años y el caso del teléfono ha sido multiplicado. Ahora, el uso de internet ahora dependemos de ello. Interesante. Se utiliza, ¿cierto? No. Sí. Ahora, el uso del internet ahora es ha crecido bastante por la difusión del Estado y por la organización del internet. Ya. Y de ahí el otro punto es que los gobiernos regionales y el Estado promueven que se usen las TIC para así poder tener comunicación con nosotros de alguna forma. Pero bueno, eso es todo del tema. Sí, mi compañero. Okay. ¿Me pueden dar para comenzar? Piensen en una familia. No, mejor piensen que en cada una de su familia, piensen que se van a ir un día de paseo. Se van a ir un día de agosto de paseo. Van a visitar algunos lugares de Lima. Por la mañana visitarán el Cerro San Cristóbal y por la tarde visitarán el Parque Las Aguas. Para ello tendrán que llevar todas sus inventarias por que están a bajar en el mencionado parque. Y aproximadamente a las 11 de la mañana, cada uno está con sus familias en el cercado de Lima. Ahí están. De pronto van a los buses que los llevará al Cerro San Cristóbal. Y cada uno de ustedes le pregunta al encargado: señor, ¿dentro de cuánto saldrá el próximo carro? Y el señor le dice: dentro de media hora aproximadamente. Y además les comenta que tienen dos opciones: esperar sentados en los buses o estar por los alrededores, luego regresar y abordar el bus. Cada una de sus familias opta por la segunda opción y comienza a caminar por las diversas calles que tiene el centro de Lima. Entonces, de pronto, escuchan un fuerte ruido de un grupo de trompetas. Y ahí se dan cuenta que ese ruido viene de la Plaza de Armas. Y en la Plaza de Armas se dan cuenta que es una banda. Es una banda de música que pertenece a una fiesta patronal. Porque en la Catedral de Lima se acaba de concluir una misa que viene de la fiesta patronal.
de pronto ustedes deciden acercarse más para sentir lo que viven los fieles del santo, del beato, para estar cerca de él. Van, se acercan y todo, y tienen dos impresiones. La primera impresión que tienen, como muchos saben, en la plaza de armas, la mayoría de veces que vayan van a encontrar turistas de todo tipo, europeos, asiáticos, de Oceanía, o mismos americanos. Entonces ven que los turistas se sienten atraídos, porque no es algo común en sus países, es algo novedoso para ellos, es algo que no es singular. Y van, se acercan, disfrutan ahí con los fieles, se toman fotos, posan junto con el santo, debido a que alrededor de la plaza los fieles estaban haciendo una procesión. Esa es la primera impresión que tienen, turistas que se acercan a la procesión por curiosidad y disfrutan juntos con alegría, júbilo, están todos de la mejor manera. Y por el otro lado ven personas así, con ternos, todos así, bien listos, ¿no? que tienen apariencia de ser altos funcionarios de la Municipalidad de Lima, del Palacio de Gobierno o de cualquier otra empresa que esté cerca del lugar. Y entonces esas personas miran con indiferencia, con superioridad sobre ellos, con asco, como diciendo, mira, han venido a su pueblo a hacer una fiesta patronal acá y o sea, y lo peor es que eso fue lo peor que de repente quizás hayan visto con sus familias en muchos años, porque, o sea, la discriminación no viene de extranjeros ni nada, más bien a ellos les gusta, la discriminación viene del propio peruano, y lo peor que después se dan cuenta que el perfil de esas personas tienen cara de ser migrantes, o sea, personas que vienen de otros lugares, de otras regiones de nuestro país, se avergüenzan de su propio origen, no les gusta y tratan de aparentar de ser otras. Y eso es comúnmente. Mucha otra gente vendrán de otros sitios, y no les gusta decirlo, pero ¿qué tiene? Todos somos peruanos al final, el Perú es uno solo y así debe seguir. A continuación, mi compañero. Sí. ¿Pueden ir a la queja? Está bien. ¿Ya? Alguien que me diga qué puede ver acá. Una procesión. ¿Otra más? Una procesión. Ya. ¿Qué más? A ver. Turistas. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Claro. ¿Ah? Claro. Ya. Una cámara. No, no tengo un celular. Otro. Verdad. Ya lo dijeron. Está al lado. Ok. Que le subí 3 horas para que Ah, ya. Otro. Ya, no hay más. Ya, a ver. Acá en esta jerga, como pueden ver, hay dos. Son A 4 y ver. 5. 4 y 5. Acá Sí, sí, son pueden ver dos temas relacionados. Como pueden ver. En la parte de arriba estamos con la cultura que es San Lorenzo, que es una parte de la cultura del Perú. Y abajo tenemos, Sí, sí, está la hora. si bien pueden ver, es una autodiscriminación. Por parte del Perú, lo pueden ver. Ahora, ¿alguien sabe lo que es discriminación en concepto? ¿Alguien? ¿Discriminación? Una idea que sea. A ver. Discriminar a alguien ya sea por raza, economía, sexo. Ya, pues por aquí ya. No. Ya, es una energía, un comportamiento que divide a las personas, ¿no? Ya sea por su clase social, por su cultura, por su religión, por otros. Ahora,
pueden decir? ¿Quién me puede decir que es etnia? Ajá, muy bien. Ya. Ahora, ya, tenemos esos dos. ¿Cierto? Sí. La etnia viene a ser un grupo de individuos que tienen una cultura y una lengua, una lingüística. Ahora, teniendo estos puntos, ¿qué podemos decir de la autodefinición? ¿Que se discriminan a sí mismos? Ya. Normalmente una persona que no silencio, una persona que se autodefine, empieza principalmente porque dice, a mí me pueden discriminar por tal, por eso. Entonces, ¿qué hace? Niega de dónde viene, sus orígenes, niega sus culturas, sus orígenes, todo, para no ser juzgado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de sus propios orígenes y de todo lo que está dejando. Y eso es discriminación. Ahora, en la que nunca pueden ver, acá en San Lorenzo, en esta procesión, que tiene una fiesta patronal, tiene una misa, tiene una procesión, hasta tiene su propia vestimenta, así como el Señor de los Milagros, todo lo que es rojo. ¿Ya? Y ya, tienen esta música, tiene baile y todo. Ahora, los turistas vienen acá, hace turismo, ¿no? A conocer nuestra cultura, nuestra costumbres y todo, ver qué cosas hermosas podemos ver en Perú, todo lo que hay. Ahora, estos turistas se sorprenden al ver estas patronales, estas costumbres, esta cultura que tenemos, que es diversa, muy diversa. Pero ¿qué pasa? Que hay peruanos que defienden esto. Hay peruanos que no les gusta, lo ven así como, ay, ¿qué es esto? No, qué guachazo, qué particular es esto. Entonces, ¿por qué nosotros nos podemos organizar algo así? Porque el Perú es recontra diverso, bastante, en flora, en fauna, en cosas. Entonces, es lógico poder avergonzarnos de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra religión. No, o sea, está mal eso ya, pero yo creo que eso comienza desde el punto de que, por ejemplo, acá los peruanos, muchos deben escuchar huayno, ¿no es cierto? Porque es un baile, nada más acá. Pero muchos, por ejemplo, dicen, ay no, ¿cómo vas a escuchar huayno si es o sea, ¿entiendes? Yo creo que comienza de eso, de pequeñas cosas, pues, comienzan de pequeñas cosas. Es cierto. Yo vengo, o sea, yo cuando voy a visitar a mi hijo, me subo un micro. Y, o sea, me vengo desde Día Salvador con casi un año. Y se puede ver, y ustedes pueden ver cuando pone su música folclórica, andina, todos empiezan a discriminar un montón. Y entonces, es lo mismo que nos autodiscriminamos nuestra propia cultura. O sea, en verdad lo escuchan todo. Y ahora vamos a pasar con André para que... Buenas tardes a todos. El tema del cual voy a hablar es la identidad nacional. La identidad nacional de Perú. Para tener identidad, tener conciencia sobre todo aquello que es nuestro. Lo que respetamos, lo que amamos, lo que valoramos. Identidad de este país. Es un hermoso país. Fauna, flora. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué? Si nosotros los peruanos, en vez de discriminar, vamos a querer, por ejemplo, a una persona de la sierra o del seno o de la costa. ¿Por qué hay tantas diferencias? Si al final son peruanos. El saber querer también a alguien o querer a alguien da identidad, da estima a sí mismo. Pero la estima y estima. Bueno, la identidad nacional cultural tiene que tener de acuerdo el idioma, el folclore, la cultura, su historia, entre otras cosas. Hablando del idioma, muchos en este país, incluso
qué? Si nosotros los peruanos tenemos que hablar nuestro peronismo, nuestras palabras, Son estereotipos. somos alienados. Estamos en un país, pero no creemos que estamos en Francia, en Estados Unidos, en Japón. ¿Pero por qué? Si eso nos quita nuestra identidad, nosotros somos peruanos. Tener identidad es también reconocer nuestra cultura, una cultura incaica. También reconocer que aquí esta es la ciudad más antigua de América, por el carácter. También reconocer, digamos, una cultura, quizás no tan conocida, pero muy simple, como la de Ciudad Caral. Y luego también reconocer cultura como la de Paracas, que puede ser histórica, o también la de la ciudad de Trujillo, como la noche. Bueno, reconocer también que su identidad. Está lleno. Dijo que estaba lleno. Yo también lo he hecho. Pero eso no es peruano. Pero tampoco hay que caer en el chabolismo como repudiando todo lo extranjero. No está mal. Solo que hay que reconocerlo en eso. Un 31 de octubre falleció una cantante de la cual una emergencia, no solo para mí, sino para que ustedes quizá la ponen escuchar reyes. Por eso se conmemora el día de la canción de hoy. También el 21 de octubre de este año, 2013, pasó algo muy raro. Donde el presidente Nelson Martazo cambió a su primer ministro, el cual actualmente es César Villarreal Varela. Pero ¿por qué no cambiar a personas que igual no hacen que el país se fortalezca, aumente, se mejore? Muchos de nosotros tenemos el deseo de ir a otros países, trabajar, estudiar, dejar el Perú en alto. Entonces esas personas que vienen desde allá, regresan al Perú, lo quieren bastante. En cambio, hay personas que son negativas y ven a, digamos, acá dice Cholo Serrano y lo reponen. Yo también soy Cholo. No se digo nada. Bueno. ¿Se me ayuda? A continuación van a recibir una hoja, es lo que completen de lo que ha hablado ahora último André, y para terminar de completar algunas ideas, mi compañero también va a hablarles sobre un tema que queda de ellos. Bueno, yo les hablaré sobre el proceso religioso en el Perú. Para comenzar, vivimos desde los inicios de la independencia del Perú, como André lo dijo, que fue un 28 de octubre de 1921. Bueno, en esa época la iglesia tenía un poder superior al que ahora tiene, y por eso la iglesia le dio al monarca lo que se llama un patrono regio. ¿Qué quiere decir eso? De que el gobernante tenía la libertad de elegir qué religión sea la que predomine en la sociedad. Luego, bajo el gobierno de Nicolás de Piérola, se decidió cambiar a otro tipo de patronato, en el cual, como vemos en la separata, en la parte que dice el proceso religioso en el Perú, que el Estado, luego después de la independencia, el Estado republicano mantuvo esa como la religión católica, como la religión preponderante en nuestro país. Pero de ahí comenzaron cuando el rey de Inglaterra creó la religión anglicana, y cuando tuvo todo ese movimiento de la ilustración, las personas se notaron más en las ideas, en la razón, y se alejaron de la iglesia debido a los pagos que tenían que hacer para compostarse, etc. Comenzaron a la creación de nuevas religiones, y en el Perú
En Perú, una de las religiones que no es católica más grande es la religión evangélica. Esa religión evangélica llegó formalmente a nuestro país en 1888. Y hasta la actualidad es la segunda religión que tiene más adeptos en nuestra sociedad. Más adeptos en nuestra sociedad. Y bueno, el gobierno peruano no se hace problema si acepta las religiones que hay. En nuestro país existen más de 10 religiones que la mayoría vienen de otros países y otras son propias de migrantes antiguos, europeos. Gracias. Hay una pregunta acerca del tema que hemos expuesto. Si quedan ideas a alguien, pregúntenlo para poder responder. Al final hay actividades que deben resolver los tipos de razonamientos también. Y seguramente va a venir el examen. ¿Nada? Ok, no, está claro. Como lo hago. Sí, pues hacer muchas gracias.